NIA 701, comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Iniciando con la norma 701, tenemos que se va a centrar en la comunicación de los aspectos clave, ¿verdad?, en el informe de auditoría. Y su propósito siempre va a ser mejorar la transparencia y relevancia de estos informes hacia los usuarios de los estados financieros, por supuesto. En él tenemos que se va a hacer relevancia mucho a la responsabilidad que va a tener el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en dicho informe y también sobre el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en ese informe, así como la estructura y el contenido de esta comunicación. Tenemos aspectos clave, lo que es, por ejemplo, la norma nos va a guiar a los auditores en la selección de aspectos que, según el juicio del auditor, son de mayor relevancia en la auditoría y que se deben de informar en los estados financieros de ese periodo. Se debe comunicar, nos dice, incluyendo detalles sobre la razón por la cual cada aspecto fue considerado clave y la forma en que fue abordado en dicha auditoría. También la NIA 701 nos indica que es obligatoria para auditorías de entidades que tienen intereses públicos, como empresas cotizadas en bolsa, ¿verdad?, para la comprensión de sus riesgos y otras áreas. También esta norma busca incrementar, ¿verdad?, la confianza de esos usuarios en los estados financieros, pues proporcionando un mayor contexto sobre el trabajo que realizó el auditor en dicha entidad. A partir de cuándo entró en vigor esta norma, nos dice o nos indica la versión más actualizada, ¿verdad?, que es a partir del 15 de diciembre de 2016. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Y son determinar o que el auditor pueda determinar cuestiones clave de auditoría según su juicio, ¿verdad?, que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, o sea, una vez que lo ha hecho, y comunicar dichas cuestiones describiéndolas dentro de este informe de auditoría. También tenemos lo que luego nos da una definición de qué son las cuestiones clave de auditoría, y son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, son de mayor significatividad dentro de la auditoría de los estados financieros del periodo que está auditando, ¿verdad? Y estas cuestiones claves se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos, la NIA nos menciona algunos, como por ejemplo la determinación de las cuestiones clave de la auditoría. Acá nos dice que nosotros como auditores debemos determinar las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, aquellas que hayan requerido nuestra mayor atención, como por ejemplo las áreas de mayor riesgo y valorados de incorrección material o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315. También los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo también las estimaciones contables sujetas a un grado elevado de incertidumbre en la estimación. Asimismo, también se va a mencionar el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. También tenemos lo que es la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría. Acá en este párrafo pues nos menciona que nosotros como auditores debemos describir las cuestiones claves que han surgido. Esto lo vamos a declarar en un párrafo especial que vamos a colocar en el informe de auditoría, en el cual vamos a colocar estas cuestiones claves de auditoría, que son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros. También que estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la opinión de auditoría sobre estos sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones.
primero debemos de entender que el auditor se comunicará con el responsable del gobierno de la entidad acerca de lo que haya visto él como clave. De hecho, el gobierno ya lo sabe. En su caso, en función de los hechos y de las circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho de que el auditor ha determinado que no hay cuestiones claves también le dice al gobierno corporativo que no encontró cuestiones claves. Entonces, así se hace saber que el gobierno debe enterarse de las cuestiones que existan y si no existen, por qué no existen. Sobre la documentación, el auditor incluirá en la documentación de auditoría lo siguiente: las cuestiones que ha requerido una atención significativa, o sea, un esfuerzo por parte del auditor. El párrafo 9 menciona 3 criterios para determinar si algo es clave o no. Debe de quedar un documento, un papel de trabajo diciendo, señores, que de esto va en el párrafo y que de esto no va en el párrafo de cuestiones claves. En el segundo punto es que en su caso el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones claves que se debe de comunicar en el informe de auditoría o que las únicas cuestiones claves que se deben de comunicar son las cuestiones tratadas. El tercer punto quiere decir, explique si hay alguna cuestión que es muy complicada de tratar y que se puede malinterpretar por parte de los usuarios. NIA 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Alcance. Nos dice que trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario. En este caso, a propósito de las comunicaciones adicionales, que es llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones prestadas o reveladas en los estados financieros que son fundamentales para su comprensión. Y también debemos destacar de que también se tiene ciertas cuestiones que presentan en los estados financieros, pero relevantes para entender la auditoría, las responsabilidades del auditor o en el informe de auditoría. Y también tenemos como las normas internas de auditoría, ¿verdad? La NIA 701, la NIA 570 y la NIA 720. Objetivos. El auditor, después de formar una opinión sobre los estados financieros, debe destacar a los usuarios mediante una comunicación clara en el informe de auditoría cualquier cuestión que nos dice que, aunque estén bien presentadas en los estados financieros, sea tan importante que sea esencial para la comprensión de los mismos por parte de los usuarios. Y también nos dice que sea relevante para los usuarios que comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría, ¿verdad? Definiciones, ¿verdad? La norma nos presenta dos, que nos dice que párrafo de énfasis es un párrafo en el informe de auditoría que destaca una cuestión ya presentada en los estados financieros y que es crucial para que los usuarios comprendan dichos estados, ¿verdad? También tenemos de que los párrafos sobre otras cuestiones es un párrafo en el informe de auditoría que menciona una cuestión no presentada en los estados financieros, pero es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Continuando hablaremos sobre los requerimientos y el primero es el párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Este se divide en 3 y el primero es que incluirá un párrafo en una sección separada del informe que tenga el título énfasis. Este párrafo se utiliza para resaltar la información relevante para la comprensión de los usuarios del informe. El segundo es que el párrafo incluirá una referencia clara de la cuestión destacada y de su ubicación en los estados financieros. Este formato pues garantiza que el lector pueda localizar rápidamente la información en los estados financieros. Y tercero es que indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Esta sección pues asegura que los lectores comprendan que aunque el auditor desea enfatizar en cierta información, no se trata de una modificación a la opinión general emitida. Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Si el auditor considera relevante comunicar una cuestión distinta a los estados financieros para la comprensión de la auditoría, podrá incluir un párrafo sobre otras cuestiones siempre que
Primero, pues no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria, y segundo, cuando es aplicable la guía 701, que no se haya determinado que la cuestión es pues una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor pues planea incluir un párrafo de énfasis o otras cuestiones en el informe, debe comunicarlo y redactarlo con los responsables del gobierno de la entidad. Si un párrafo sobre las cuestiones se repite en informes sucesivos, el auditor pues puede omitir la comunicación en cada encargo, esto pues salvo si la ley lo exige.